Función cuadrática o de segundo grado. Una función cuadrática o de segundo grado, ¿qué es? A ver. Son funciones polinómicas de grado 2 y su gráfica es una parábola. Su notación la vamos a ver como es f sub x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde ax elevado al cuadrado es el término cuadrático, eso es lo que me indica de qué grado es, ¿no? B sub x es el término lineal y c es el término independiente. También existen las funciones cuadráticas incompletas de la forma, es decir, f sub x igual a ax al cuadrado más bx y f sub x igual a ax al cuadrado más c, es decir, le falta un término de la original, ¿no? Esas se refieren a las funciones incompletas, cuadráticas incompletas, ¿no? Ahora, los tipos o formas de una función cuadrática. Pueden haber la función general, función canónica o factorizada. La función general es la que hemos visto anteriormente, la función original, donde f sub x es igual a ax al cuadrado más bx más c. A es el coeficiente principal, determina la curvatura de la parábola. Es decir, una parábola, vamos a ver las gráficas ahora de esta forma. Esto es una parábola. Y la A me indica si va a ser hacia arriba la curvatura o hacia abajo la curvatura. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? La ecuación canónica, la función canónica es f sub x igual a entre paréntesis x menos h todo elevado al cuadrado más k, donde hk vendría a ser el vértice. Es el valor más alto o bajo de la función. El vértice es esta puntita de la gráfica, ¿ya? Factorizado. La forma factorizada es f sub x igual a entre paréntesis, x menos r sub 1, cierran paréntesis, por x menos r sub 2, cierran paréntesis. Donde r, las r, ya sea r sub 1 o r sub 2, son ceros. Es decir, es la intersección con el eje x. Es decir, son estos cortes. Las r, que es la intersección en el eje x. Intersección es cuando la gráfica lo corta al eje X. Y si se fijan en el inciso A, dice C es intersección con el eje Y, es decir, esta C es intersección con el eje Y. Si nos fijamos, el punto de corte en la gráfica es este punto, ¿no? Eso vendría a ser C. Ahora, para hallar de la forma factorizada, es decir, para hallar las raíces, se puede resolver factorizando o por la fórmula de la cuadrática, que es esta fórmula de aquí, que es r igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre, todo sobre 2a. Esta fórmula se lo deben de saber de memoria, toda esta fórmula. Todo esto es teoría. A ver, vamos a ver qué es una intersección con los ejes coordenados. La intersección con los ejes coordenados, es decir, con el eje de las abscisas y, es cuando igualamos a 0. Esa y lo igualamos a 0 y lo reemplazamos en la función para obtener el punto o los puntos de corte con el eje X. Es decir, aquí originalmente en esta función lo reemplazamos las X por 0. En general
reemplazamos las X por 0 y obtenemos el punto de corte en el eje Y, ¿no? A eso se refiere. Con el eje X de ordenada, X se iguala a 0 y se reemplaza en la función para obtener el punto de corte en el eje Y, es decir, X va a ser igual a 0 y vamos a tener el punto de corte. Es lo que anteriormente expliqué, ¿no? Vamos a ver todo eso con ejemplos, ¿ya? Ahora, para hallar el vértice, es decir, la punta de la gráfica, este es el vértice, esa es la punta de la gráfica, nos vamos a valer de esta fórmula. Para el inciso, para el anterior A y B, para estos dos incisos A y B, vamos a usar H igual a menos B sobre 2A, vamos a usar en esas dos. Y ese resultado que hallemos se va a reemplazar en la función. Al reemplazar en la función obtenemos el valor de K. Y esta fórmula es para el inciso C, es decir, para la factorizada, solo para esta. Vamos a usar H igual a R1 más R2 sobre 2 y ese valor se va a reemplazar en la función original y vamos a obtener el valor de K. Ahora aquí vemos, tenemos la gráfica de la función. Es decir, como les decía, puedo tener la gráfica con una abertura hacia arriba, es decir, el vértice aquí está de este lado, ¿no? Donde en el término donde está el cuadrático, es decir, aquí, si A es mayor a 0, va a ser la abertura hacia arriba. Y se le llama cóncava cuando la abertura es hacia arriba. Aquí vemos K es el valor mínimo de la función, es decir, el valor que hallemos en K va a ser lo que llamamos el valor mínimo de la función. H es X, ¿no? Y K es el valor que está en Y. H es X y K es el valor que está en Y. Como les decía, si A es mayor a 0, es decir, si es positivo, la abertura es hacia arriba. Pero si A fuera menor a 0, es decir, negativo, la abertura va a ser hacia abajo. Y se le va a llamar convexa. Ahora, si se fijan los puntos de corte. Los puntos de corte en el eje X se llaman raíces. Y el punto de corte en el eje Y, aquí vendría a ser, ¿no? Ese son lo que hablamos anteriormente, la intersección, ¿no? Con los ejes. Ahí vemos la intersección. Pero la intersección con el eje X se llaman raíces. Y la intersección con el eje Y, eso nos sirve para darle forma a la gráfica. Ahora nosotros podemos trazar una línea segmentada que pase por el vértice. Al trazar esa línea segmentada, hacemos que se divida en dos partes iguales. Esa división de dos partes iguales se llama simetría. Este es el eje de simetría. Esa división hace que sea simétrica. Por eso se dice que es simétrica una parábola, porque tiene, al dividirla, esta distancia tiene la misma distancia con este otro lado. Lo mismo con la función cuadrática convexa. Por ejemplo, nosotros, digamos, si nosotros nos miramos enfrente, nuestro rostro es simétrico, porque si trazamos una línea vertical, vemos que la mitad de nuestro rostro es igual a la otra mitad, ¿no? Por eso es que muchas veces escuchamos la palabra simetría. Ahora veamos análisis de la gráfica de una función cuadrática según su discriminante. Acá tenemos una función, es lo que hablábamos, el discriminante es la A, ¿no? Cuando la A es mayor a 0, la gráfica va a cortar al eje X 2 veces. Cuando la A es igual a 0, la gráfica,
me salté mucho. La gráfica va a cortar al eje X una sola vez. Y cuando la A es menor a 0, la gráfica no va a cortar al eje X ninguna vez. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando la A es menor a 0, es decir, cuando se refiere menor a 0 significa que es convexa, ¿no? En la primera era cóncava. Cuando A es menor a 0 es convexa. Ahí vemos, si ese discriminante, es decir, la A, si ese discriminante es mayor a 0, la gráfica corta el eje X 2 veces. Cuando ese discriminante, es decir, la A, es igual a 0, la corta la raíz una sola vez. Y cuando ese discriminante es menor, no la corta ninguna vez a la raíz. Todo esto es teoría, ya lo vamos a ver aplicado en ejercicio. Intersección con el eje X con la función cuadrática. Esto más que todo se ocupa para las ecuaciones cuadráticas, que vamos a ver luego de las funciones. Por ejemplo, cuando la recta es secante a la parábola, ¿qué quiere decir secante? Cuando corta a la parábola en 2 puntos. A eso se refiere secante. Hay 2 intersecciones, es lo que les expliqué, ¿no ve? Cuando la parábola es tangente al eje X, hay la intersección de un punto. Es decir, hay una solución, ¿no ve? Es lo que le dije. Hay 2 soluciones, aquí hay una solución y cuando la recta no corta ningún punto, no hay intersección, por lo tanto no tiene solución. Esto más que todo son para las ecuaciones, pero lo anoté para que haya un conocimiento. Ya en el otro tema lo voy a profundizar. Ahora vamos a ver ejemplos, lo que más les gusta a ustedes, los ejemplos. Porque más entienden, porque de teoría, ay, hay veces que apenas leen teoría. Y si se fijan, es muy importante saber teoría para poder realizar los ejercicios. Vamos a poner nuestra cámara. Tenemos este primer ejercicio. Vamos a hacer el primer ejemplo. Anotamos ejemplos. Número 1, hay que graficar f sub x igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Vamos a graficar este ejercicio. Dejamos de compartir y nos vamos a nuestra camarita. Nos pide graficar este ejercicio. Si nos fijamos, esta es la función general, es de la forma general, ¿no? Desde la forma general. Entonces, cuando sea de la forma general, nosotros nos vamos a valer de lo siguiente. Primero, ¿qué debemos de hacer? Vamos a anotar los puntos. Esta es nuestra ecuación. Vamos a anotar. Siempre tiene que estar ordenado de mayor a menor esto. De mayor a menor. Y si no está ordenado así, 2, 1 y sin variable, hay que ordenarlo. Entonces, cuando esté ordenado de mayor a menor a, el primer término va a ser A, el segundo término va a ser B y el tercer término va a ser C. Yo anoto los valores con su signo. Entonces, A va a valer positivo 1, porque acá se sobreentiende que hay 1, ¿no? Positivo 1. Acá va a ser positivo 2.
y C va a ser negativo 3. Ya hemos anotado A, B y C. Ahora, como me pide graficar, yo puedo realizarla, mi gráfica, mediante la tabla de valores que hemos aprendido, ¿recuerdan? Con la tabla de valores, a dar diferentes tipos de valores hasta ir formando mi gráfica, la parábola. Vamos a hacer de las dos formas. Pero primero vamos a resolver mediante las fórmulas que les he dado. En teoría, mediante el vértice. Mediante el vértice. La fórmula para hallar el vértice, que es HK, es para H es menos B sobre 2A, ¿no? Vamos a reemplazar, ¿de dónde? B, aquí lo tenemos, B. B vale, anotamos el signo negativo, B vale 2. Copiamos el 2 de la fórmula, A vale 1, ¿no? En vez de anotar las letras, anotamos los valores que nos da y realizamos. El menos se anota, el 2 se copia, 2 por 1, 2. Se simplifican, 1 dividido entre 1 es 1 y su signo negativo. Nos da entonces para H negativo. Esa H vamos a reemplazar en la función, es decir, en la original, en f sub x, la que está al principio. Y de esa forma vamos a hallar K, el segundo valor para el vértice, ¿no? Entonces, f sub x va a valer menos 1, ¿no? Reemplazamos. En vez de x, en esta de acá lo vamos a volver a anotar aquí, ¿ya? En vez de x anoto menos 1 elevado al cuadrado, más 2 en vez de x, menos 1 y luego menos 3. Resuelvo. Menos 1 al cuadrado es positivo 1 porque menos por menos es más, me indica que repita 2 veces, ¿no? Multiplico, más por menos es menos, 2 por 1 es 2 y copio enseguida el menos 3. Signos iguales se suman, menos 2 con menos 3, menos 5 más 1, menos 4. Ese es el valor de K. Entonces formamos el vértice. El vértice HK es igual, H vale menos 1 y K vale menos 4. Ya vamos armando la gráfica para poder realizarla, ¿no? Ya tenemos el vértice. Ahora hagamos un análisis. Hacemos un análisis. Recordemos, si A es mayor a 0, es decir, ¿A cuánto vale? Recordemos que A vale 1, ¿no? 1 positivo es mayor a 0. Entonces, mi parábola va a ser la abertura hacia arriba. Es decir, ¿qué va a ser? Cóncava. Exacto, muy bien, cóncava. Anotamos, cóncava. Ahora, ya tenemos entonces datos, ya tenemos el vértice, perdón, ya sabemos cómo va a ser nuestra gráfica, la abertura va a ser hacia arriba, eso es entonces, ¿ya? Ahora nos falta la intersección, con los ejes, ¿no? Vamos a hacer la intersección con el eje X. Para interceptar con el eje X, Y tiene que ser igual a 0. Siempre lo vamos a igualar a 0. Es decir, tenemos la función original, ¿no? Recordemos que f sub x es lo mismo que y, ¿no? Recordemos eso. Entonces, si decimos que y va a ser igual a 0, entonces f sub x va a ser 0. Y vamos a anotar el ejercicio x al cuadrado más 2x menos 3, ¿no ves? Nos está dando esa teoría, y tiene que ser igual a 0.
Aquí nosotros vamos a factorizar, como es una cuadrática, podemos factorizar, ¿no? O podemos usar la fórmula de la cuadrática. En este caso vamos a factorizar que, como tiene coeficiente 1, le vamos a dar la vuelta a la ecuación, ¿ya? Es decir, va a ser x al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Si se fijan, ¿no? Primero es una función, a la y igual a la 0 se vuelve una ecuación, ¿no? Hay una relación entre función y ecuaciones. Cuando y es igual a 0 se vuelve una ecuación. Ya tenemos una ecuación normal. Caso 6, abrimos dos paréntesis. Raíz cuadrada de x. El primer signo se copia, el segundo se multiplica. Más por menos me da menos. Busco números que multiplicados me den 3. 3 por 1 me da 3, ¿no? Y restados, porque son signos contrarios, me da 2. Signo de mayores positivos es correcto. Estamos bien. Lo igualamos a 0, ¿no? Ahora, como es una ecuación, cada producto que está aquí lo vamos a igualar a 0. Vamos a anotar eso, es decir, x más 3 lo vamos a igualar a 0. Y el x menos 1 también lo vamos a igualar a 0. Es una regla, es una propiedad de ecuaciones, que cuando está en multiplicación se le iguala a cada uno a 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Hablen o callen para siempre. A ver hasta que se vuelva su conexión. Despejamos x, lo que suma pasa al segundo miembro a restar, ¿no? Ya tenemos despejado x. Lo mismo, el menos 1 está restando, pasa a sumar, ya tenemos despejado y. Estos valores vendrían a ser las raíces. Raíces y a la vez y son cortes con el eje X, como me dice aquí, ¿no? Y a la vez son cortes con el eje X. Ahora vamos a ver el corte con el eje Y. Corte con eje Y. Es decir, X vamos a igualarla a 0. En la función original, ¿no? Tengo f sub x, donde es la función original de x cuadrado más 2x menos 3. Eso lo vamos a igualar a 0. En vez de x anoto 0, 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3 reemplazo, ¿no? Nos fijamos, 0 al cuadrado es 0. 2 por 0 es 0. 0 más 0 con menos 3 me da menos 3 sumado, ¿no? Entonces, y es igual a 3, porque f sub x es lo mismo que y, ¿no? Lo estoy reemplazando. Este es el corte en eje Y. Ahora ya tenemos todos esos datos. Vamos a proceder a graficar. Es decir, como aquí este corte, ¿no ves? Aquí tenemos las raíces, donde son el corte en el eje X, perdón, ahí X. ¿Cómo sería el punto? Es decir, el primer punto va a ser menos 3 y y va a ser 0. El segundo punto va a ser 1 y y va a ser 0, ¿no? Porque solo tenía que cortar al eje X. Y aquí en este otro tiene que cortar solo al eje Y, entonces el tercer punto para X va a ser 0 y para Y va a ser menos 3, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Ahora vamos a graficar nuestro plano cartesiano para trazar esa gráfica, esos puntos. Doy los valores X, Y. Aquí sí o sí, sobre todo tienen que ser las medidas exactas, es decir, que tiene que estar bien dividido todo, ¿ya?
1, 2, 3. Vamos a segmentar, ¿no? Lo mismo para este lado, vamos a segmentar. Ya. Segmentamos súper bien. Y graficamos mi primer valor, que fue el vértice, ¿no? Que vale menos 1 y menos 4. Graficamos entonces para X va a ser menos 1, es decir, me voy a ir al lado izquierdo menos 1. Y para Y, que es menos 4, va a ir hacia abajo, ¿no? Me voy con el centro siempre, cuando es X, esto es X y esto es Y, ¿no? Para X me voy al lado izquierdo menos 1 y para Y me voy hacia abajo porque son los negativos abajo. 1, 2, 3, 4, menos 4. Y trazo la intersección de ambos, ¿no? Este forma el vértice que vale menos 1 y menos 4. Ahí tenemos el vértice. Ahora vamos, como ya sabemos, se congeló mi pantalla. A ver, ¿por qué se ha congelado mi pantalla? Y acá sale un ratito. Jóvenes. Vamos a... ¿Qué pasó? No quiere mostrar mi pantallita. Un ratito.